Bueno, mister, victoria muy plácida, ¿no? Bueno, parece por el 0-3 casi ha podido ser, pero no, nosotros hemos trabajado muchísimo para conseguir esta victoria. Sí que es verdad que hemos tenido la capacidad de marcar el 0-1 en un momento donde el partido estaba abierto, nosotros intentábamos tener el balón, el Onteniente también, pero sabíamos que les podíamos hacer daño en ataques rápidos, y el primero ha sido un ataque rápido de los que últimamente estamos haciendo bien, por suerte. El equipo, el Prat ha mejorado mucho en ese aspecto y la verdad nos ha servido para adelantarnos. Y luego pues era o encajar el 1-1, porque el Onteniente pues ha quemado todas las naves, ya habéis visto los cambios ofensivos que ha hecho su Nino Lema, y era o el 1-1 o meter el 0-2. Nosotros a la media parte lo hemos dicho, que no podíamos estar replegados atrás y esperar a acabar con 0-1, porque eso era muy difícil. Y la necesidad de los 3 puntos primaba, por lo tanto teníamos que ir a marcar el 0-2, compensar a nivel defensivo bien como lo estábamos haciendo, pero ir a buscar el 0-2, y lo hemos hecho. Lo hemos materializado y a partir de ahí pues bueno, se podía llegar a llevar el 0-3 y después pues, lógicamente el Onteniente, nosotros también nos ha pasado en otros partidos, el Onteniente pues ya ha jugado con más corazón que cabeza, nosotros replegaditos, bueno, y podían haber sido más goles, esa es la verdad. También el Onteniente ha hecho ocasiones y nuestro portero está muy bien. ¿Mantenéis vivos? A eso veníamos. La verdad que, como decían ahora en el vestuario, claro, todo no se puede tener. Decíamos, pues sí, pero la jornada no ha sido todo completa, porque ha ganado el Valencia, porque el Levante ha puntuado, pero es igual, la satisfacción de poder ganar y seguir vivos, y el jueves pues encarar el partido contra el Olympic aún con ilusión de poder salvarnos, pues yo creo que esto es lo que nos va a mantener hasta el final y seguimos teniendo mucha fe en conseguirlo. Por lo visto, hoy aquí en el Clariano, ¿qué le ha pasado al Prat? Porque este equipo no está para estar, lo que se ha visto hoy, en la zona baja de clasificación. Pues sí, eso me pregunto yo también, pero que aquí somos todos culpables. O sea, yo me incorporé al equipo en noviembre y yo los primeros 4 o 5 partidos saqué un punto con este mismo equipo. Sí es cierto que después, pues bueno, el equipo ha mejorado muchísimo y estamos haciendo una segunda vuelta muy buena, pero claro, no sabemos si nos va a dar en puntuación para poder salvarnos, confiamos en ello, ¿no? Pero sí es cierto. Bueno, hoy verdaderamente la satisfacción, a mí me llena de satisfacción porque tenía la espinita clavada del primer partido, el 1-3 para mí fue muy duro ahí en el Sarnier, que el día también que debutó el Nino Lema, ¿no? Y hoy, pues bueno, pues cosas del fútbol, hemos venido aquí y hemos metido 0-3 y encima nos da vida. Habéis participado también en el homenaje a Óscar, ¿no? Sí, la verdad una lástima que esto ocurra. Bueno, se me saltaban las lágrimas como a todo el mundo, porque claro, ver a esa madre y a ese padre, nosotros tenemos hijos que juegan a fútbol y la verdad que son momentos que luego, yo pensaba antes del partido, ahora estamos aquí para jugarnos, nosotros decimos que la vida para mantener, pero esto no es la vida es realmente eso. Y piensas, si estos son minucias en comparación con lo que está pasando esa familia, Dios quiera que lo saquen adelante. Vale, mister. Muchas gracias. Gracias. Varias veces en las últimas jornadas aquí has comentado que eras optimista para salvarnos. ¿Continúas pensando lo mismo? Complicado ahora tener el mismo argumento. Yo cuando lo comenté fue dentro de un contexto lógico, ¿no? Ahora ya no me parece tan lógico decirlo. El partido de hoy era una final, nosotros sabíamos que solo valía ganar para mantener la esperanza y bueno, una nueva derrota que prácticamente lo deja, no matemática, pero virtualmente complicada. Podemos decir que prácticamente estamos en tercera. No matemática, pero virtualmente las posibilidades son remotas. Pero ya no hablo de resultados, ¿sabes? Son remotas porque si seguimos encajando tantos goles y no hacemos un gol, pues no tenemos un argumento en el que basarnos. El equipo hoy ni corría, prácticamente, no voy a decir la palabra ridículo, pero nos han superado por todos los lados. No, yo no estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, yo acepto lo del 0-3 y que alguno vea lo que subjetivamente en muchos casos pueda haber, ¿vale? Pero no podemos decir que el Prat fue mejor. Nosotros posiblemente no, nosotros hicimos mejor fútbol que el Prat. Nosotros hemos estado viviendo en el área del Prat muchísimos minutos. La diferencia
que uno tiene finalización y el otro no. Esa es la pura verdad. Lo hemos visto. Hemos tenido muchas opciones de tiro, hemos tenido muchas opciones de remate, pero no tenemos gol. No tenemos gol. Y es un lastre que venimos arrastrando durante muchas jornadas y lo suplíamos con otras cosas. Pero ya en las últimas, en el aspecto ofensivo, hoy es la gota que colma el vaso. Entonces ya a mí también se me acaba el argumento. Bueno, con todos los respetos, yo he visto un partido muy diferente de usted, pero bueno, ¿qué grado? Ya dije, Sí, claro. El tema subjetivo es importante. ¿Qué grado de responsabilidad tienen los jugadores del 0-3 de hoy, del 0-3 de Huracán, y en ese caso de usted, del míster? Por supuesto, claro, la responsabilidad es de todos. La responsabilidad de todos, nadie tiene más culpa que otro. Hay que repartirse los errores de lo que se ha hecho desde el principio de temporada. Y a cada uno lo que le corresponda. En este sentido, solo tengo que decir que el equipo quiere, que el equipo no tiene un problema de actitud, sino que el equipo tiene un problema de aptitud, porque no estamos todos. Si estamos todos, somos un equipo competitivo. Podemos ser competitivos, no superiores, pero sí competitivos. Pero si no estamos todos en puestos puntuales, le tenemos que pedir responsabilidades a jugadores que no están para tantos minutos en la categoría, que habría que ir dosificándolos. Y nosotros no podemos dosificar, no tenemos margen para ello. Entonces, ahí es donde reside el hándicap más importante a la hora del rendimiento. Pero prácticamente en enero ha habido una plantilla nueva y algunos jugadores prácticamente no han aportado nada. Bueno. Sí, vamos a ver. En enero, cuando se abrió el mercado de fichajes, se firmó los jugadores que queríamos. Había una plantilla confeccionada ya. Yo, si hago la pluma, puedo decir que yo prescindí de 5, al final 5 jugadores de tercera división y vinieron 5 jugadores de segunda división. Y el equipo mejoró. O sea, eso no lo digo yo. Vamos a ver si en 14 partidos el equipo hizo 7 puntos y después, con los cambios también, en una vuelta hicimos 19, es evidente que mejoró. Ya no es que lo diga el entrenador ni los jugadores, lo dice la objetividad, ¿vale? Que no fue suficiente, el tiempo nos ha demostrado, y yo era consciente también, pero era lo que había, el tiempo nos ha demostrado que no fue suficiente. Entonces, si usted me dice que no fue suficiente, le doy la razón. Si usted me dice que fue una plantilla nueva, le repito que no está siendo objetivo. Pero los jugadores que usted quiso. Los 5 que yo le he dicho, sí. Mister, ¿le ha faltado carácter al equipo para competir en los partidos clave como hoy? Repito que no es una cuestión de carácter. Repito que el equipo no es que no quiera, el equipo no es que baje los brazos. Lo hemos visto bien claro hoy. Hoy era un partido donde se jugaba todo para seguir vivo. Perdimos 0-3 y la afición no se metía como el equipo. ¿Por qué? Porque si tú ves que estás dentro del área, que estamos intentando por todos los medios hacer gol, finalizar, y no encontramos, no es un problema de actitud, es un problema de aptitud, con P. Es un problema de que no tenemos, por ejemplo, sin ir más lejos, una finalización como tiene el Prat, que ha estado muchas jornadas siendo último. Y hoy su delantero ha hecho mucho daño. Entonces, a nosotros esa finalización
nos ha faltado durante muchas jornadas. Nosotros veníamos poniendo un acento en que encajábamos muchos goles, que era verdad, pero trabajábamos para ver si conseguíamos mejorar la finalización, que nadie comentaba el tema. Nosotros sabíamos que por ahí podíamos solucionar el tema, pero puestos específicos, un delantero de puesto específico, uno lleva un gol y el otro lleva un gol. Entonces son números. Si no haces gol, cuando estás acertado sumas un punto. Si a eso le sumábamos los problemas que teníamos hasta el último momento defensivos, pues costaba el doble. Pero no era una cuestión de juego, como lo hemos visto hoy. No era una cuestión de juego. Y con esos problemas para generar fútbol ofensivo, para marcar goles, hoy el equipo se juega la vida y salimos con un doble pivote muy defensivo, que es lo que se buscaba, con ese centro del campo de Berna y Juanjo. Sí, pero si pudiésemos jugar con otros jugadores más tiempo, lo intentaríamos, pero de hecho no pudieron terminar. Jugadores puntuales, jugadores pilares en esta plantilla no estaban ni cerca de su 100%, como hemos visto, en portería, en el centro, hemos tenido que hacer cambios obligados. Hemos disputado una final con el equipo físicamente muy al límite. La plantilla era corta, se ha tenido que hacer un sobreesfuerzo muy grande para llegar con vida, pero al final los pilares no han levantado más y posiciones muy importantes hemos tenido que competir sin ellas. Entonces, si tienes ese problema en portería, si tienes ese problema en el medio centro y si tienes ese problema en el delantero centro, es un problema enorme. Bastante hicimos con que apareció muy al final. ¿Ha jugado una y algo lesionado hoy? No ha jugado al 100%. Obviamente tenía alta médica, pero no ha jugado al 100%. Hemos visto, no podía sacar de puerta porque había posibilidad importante de caída. Pero bueno, Unai es un profesional y lo ha demostrado, que sin estar al 100% y sin ver por él, siguió jugando. Pues para agradecerse también. ¿Y en esas condiciones ha preferido a Unai antes que a Jordán? Sí. Porque no es que estuviese lesionado, repito, le he contestado que no, es que no estaba al 100%. Y este partido lo tiene que jugar un tipo de jugador profesional, involucrado. ¿Mister considera que ha sido un fracaso su estancia en el Montiñán? No. Estamos hablando ya como si no estuviese. Hasta ahora. ¿Va a dimitir o ha pensado dimitir o piensa acabar? Eso ya el presidente. No, pregunto por dimisión. Ya, no. Dimisión no. Yo hablé con el presidente, eso es el presidente se lo comunicará lo que tenga que hacer. ¿Usted piensa tomar alguna postura o...? Pero, ¿cómo se lo digo? Le estoy diciendo que ya hablé con el presidente. Vale, Lo que tenga que comunicar al presidente se lo comunicará él. Yo no le voy a decir a usted sí, no. Hablamos del partido, que es lo que tenemos que hablar, y ya está. Lo otro, ya al presidente. Y en cuanto a la pregunta, repito, cuando llegamos aquí, en 14 partidos había 7 puntos. Cuando estábamos aquí, hasta que teníamos lo que podíamos competir, en una vuelta hicimos 19. Contando ya los últimos partidos, con las bajas que le comenté antes a su compañero, que es la columna vertebral del equipo. Son 19 puntos en una vuelta, que son para por lo menos estar vivos hasta el final. Y repito, con una plantilla que venía muy machacada en el aspecto físico y anímico, venía muy machacada porque no es fácil estar muchas jornadas
ocupando puestos de defensa. De hecho, nosotros tuvimos 5 o 6 ocasiones para salir de esos puestos de descenso. Me refiero a ocasiones que ganabas ese partido y salías del descenso. Y no es que el equipo no tuviese actitud, ni el equipo no quisiese, no, el equipo quería. Pero claro, cuando vas al límite y pides un sobreesfuerzo, pues muchas veces no es posible, porque ya están con ese sobreesfuerzo muchas jornadas. Pero me imagino que cuando usted firma aquí, allá por el mes de octubre, está convencido, y lo ha dicho en repetidas ocasiones, que iba a sacar al equipo. Sí, Al final no lo va a conseguir. Es muy complicado, pero si hubiésemos tenido hasta el final, hubiésemos podido competir con todos los jugadores, hubiésemos alargado un poquito más. Pero les repito, en 14 jornadas, cuando yo llegué aquí, en 14 habían hecho 7 puntos. En 20 conmigo, en una vuelta, 19 yo hice 19 puntos. Nosotros, me digo. Entonces, con 19 puntos estás vivo. Y si después aciertas con 2 o 3 fichajes, en el mercado de invierno es suficiente como para hacer ese plus, pero un plus de 3 o 4 puntos. Yo no digo que no tengamos parte de culpa, por supuesto, fue lo primero que le contesté a su compañero, pero no me diga que es un rotundo fracaso cuando le estoy diciendo los puntos que hemos conseguido. Entonces, con 38 puntos todavía no hay nadie defendido. Pero con una victoria en casa en toda la segunda vuelta, sí, ¿no? Sí, es lo que le estoy diciendo. Sí. Algo de mea culpa tendrá Nino Lema, algo habrá hecho mal. Sí, yo no estoy diciendo que no. Yo no estoy diciendo que nosotros no tengamos la culpa, y si usted quiere decir Nino Lema, que diga Nino Lema, no tengo yo más o menos culpa que la culpa que me corresponde. ¿Vale? Pero le repito, que si yo tengo culpa, si yo en una vuelta he hecho 19 puntos, no toda la culpa es mía si otras personas con 14 jornadas han hecho 7. Es lo único que le quiero explicar. Con 38 puntos no hay nadie defendido a día de hoy. Le digo más, están fuera del descenso. Los equipos tienen 38 puntos. Es lo único que le quiero decir. O sea, que me gustaría tener más puntos y podíamos haber seguido compitiendo, pero yo creo que el equipo no digo en el partido de hoy, digo que el estado anímico del equipo es durísimo porque yo nunca he tenido una queja de mis jugadores entrenando, se lo he dicho 1000 veces al presidente y a los directivos y lo he dicho bastante, me habéis preguntado en los medios de comunicación, no tengo ninguna queja de los jugadores en cuanto a entrega, en cuanto a querer, en la mayoría. No tengo ninguna queja. No estamos, no digo yo, los jugadores y el cuerpo técnico no estamos contentos porque vemos que no conseguimos sacar la cabeza del agua. Y si no la consigues sacar, al final te tienes que ahogar. Usted ha comentado que hoy el aficionado no se ha metido con el equipo, pero los aplausos al Prat dicen todo lo contrario. Perdón, me ha aplaudido a un jugador. No sé, yo durante el juego... Vale, pero yo durante el juego, sinceramente, yo no oí, si usted me dice que sí, no tengo por qué dudar de su palabra, pero yo durante el juego no vi que mis aficionados aplaudiesen al Prat, excepto los cambios. Correcto. Vale, pues al juego no juego. Vale. Mire, los primeros que quieren salvar esto son los primeros, son los jugadores, son los primeros. Y los que más sufren, los que más son los aficionados. Y nosotros entendemos a los aficionados. Si quiere hablar en primera persona para que no piense que quiero desviar la atención. Yo creo que el aficionado tiene todo el derecho a manifestar lo que piensa. Y, lógicamente, si ve que su equipo, jugándose lo que se juega, pierde 3-0 en casa, pues tiene que estar bien, ¿no? Yo eso lo entiendo y como profesional no me sorprende. Lo digo como jugador, lo digo como entrenador, no me sorprende. También es cierto que cuando el aficionado ve que el equipo no es que baje los brazos, sino que el equipo no puede,
Pues el aficionado no protesta. El aficionado lo único que no quiere es que humillen a sus jugadores, a su equipo, porque sus jugadores se dejan ir. Si su jugador le va a dar y no le da el balón, si el jugador está delante de la portería y no consigue hacer gol, y si no, con una ocasión bastante más clara que el equipo contrario, tú no haces gol y el otro hace gol, el aficionado está dolido. Y yo eso lo entiendo y lo tenemos que entender y lo aceptamos, ¿vale? Pero sabemos a los que nos corresponde, sabemos por qué no es casualidad. Has hablado de la objetividad de los puntos, los 19 puntos que has sacado. Has hablado también, bueno, de los que lo que has sacado en esta segunda vuelta o lo que te habéis encontrado. Has comentado 19 puntos. Bueno. Has hecho una comparación respecto a lo que has hecho tú en esta segunda vuelta respecto a antes con Juan Moreno. No. Yo no he dicho eso. No, su compañero me preguntó si desde que yo estaba aquí pensaba que había fracasado. Eso fue la pregunta que me hizo su compañero. En esa pregunta yo contesté parecido a lo que usted acaba de decir. Vale. Yo, más que nada, por lo que he podido hablar con los ciertos aficionados, es una representación de los ciertos aficionados, y en lo cual yo me incluyo como opinión particular, con Juan Moreno se consiguieron los puntos, pero sería mucho más fútbol que ahora. Me merece todo respeto Juan Moreno. Yo desde que estoy aquí nunca he hablado del anterior entrenador y comprenderá que no voy a hablar yo ahora. Porque nunca le he oído a él hablar de mí. Si no hubiese hablado de mí, yo contestaría lo que tuviese que decir, pero nunca lo ha hecho y comprenderá que yo no voy a hablar de No, él. yo no, más que de Juan Moreno era por el fútbol, me refiero. ¿Qué ha pasado? De que ahí no se consiguen los puntos, es verdad, pero se veía otro fútbol. Es que no, ahora no se veía, todavía no se ve nada. Hoy hemos visto jugadores que estaban diciendo a otros compañeros qué debían de hacer. Bueno, mire, si usted piensa que jugando como se jugaba, o sea, que antes de llegar a aquí se jugaba mejor, no puedo decir nada. O sea, es una opinión tan personal que bien, me parece genial. Yo esto no le diré lo contrario. Lo único que yo le puedo decir es que jugando tan bien como usted dice, en 14 partidos había 7 puntos. Eso quiere decir... También no, he dicho que se jugaba mejor que ahora. Sería algo de fútbol. Bueno, algo. No mejor. Estamos diciendo que ahora se juega peor, o lo entiendo yo más. Eso es lo que me quiere que ahora no se ve nada de fútbol. Bueno, vale. Se puede ser más práctico, pero no se ve nada de fútbol. Vale. Ahora no se ve nada de Pues, fútbol. mire, si con 14 jornadas se tiene 7 puntos, en diciembre está descendido el equipo. Si usted me dice que conseguir 19 puntos en una vuelta es fruto de jugar peor fútbol, pues yo le respeto, pero comprenderá que no tiene... Yo le respeto su opinión, No existe, ¿no? le respeto que le voy a decir, pero es que no se sostiene, entonces no voy a entrar.